fin de semana el presidente de la Nación y el ministro de Economía pasaron gran parte de las horas analizando la contrapropuesta de 3 tenedores, fondos, de tenedores de la deuda argentina. La contrapropuesta no se diferencia mucho de ninguno de los 3, porque quieren acortar los 3 años de gracia que pidió el país a 1 año, es decir, quieren que paguemos en el año 21, tal cual se lo habíamos adelantado ya el viernes, y además dijeron que no quieren quita de capital, reducen sin intereses y evalúan el dólar en un 50% de lo que se fue a los efectos de poder medianamente hacer allí un balance. Bueno, se están en negociaciones. Dicho esto así, parecería ser que la cuestión es simple, y la verdad que no es simple, es muy compleja. Y sobre todo es muy compleja cuando desde los distintos lugares de la propia sociedad argentina se hace lobby constante y permanente para que Argentina no entre en cesación de pagos, sin decirle a la sociedad que virtualmente Macri dejó el país en cesación de pagos cuando hizo el cepo al dólar, porque ya no había dónde pedir, lo último había sido el Fondo Monetario Internacional, y que toda esa plata se la llevaron. Nosotros dijimos, al terminar la semana, los datos que había dado el Banco Central. Pero el Banco Central de la República Argentina y su presidente, que está bastante cuestionado, deberían dar la nómina de las personas cuando habla de personas jurídicas y de personas físicas, y entonces allí comprenderíamos de qué estamos hablando con mucha más nitidez, con mucha más claridad. Y ahí vamos a entender entonces cómo cada uno de los apellidos que surgen son de una forma o de otra los que están vinculados no solamente a que Argentina no entre en cesación de pagos, sino que son los que generan esta situación porque son los que sacaron el dinero del país. Y además, el que hace punta en esto, que es el Grupo Clarín, también es uno de los que sacó una cifra importante de la Argentina. Claro, ¿por qué no se dice esto de las esferas del gobierno? Porque parecería que fuera un chantaje, una extorsión. Pero con toda sinceridad, a esta altura y cómo estamos, si no pretendemos cambiar el sistema y si seguimos con lo mismo de siempre, vamos a cometer exactamente los mismos errores que va a dar el mismo resultado. Cuando Alejandro Olmos demostró cómo se había generado la deuda, que era fraudulenta, Alfonsín, que tenía la oportunidad de investigarla porque venía de la dictadura, no lo hizo. Y sucesivamente después fuimos legalizando lo ilegítimo. De manera que, si fuimos legalizando lo ilegítimo, y dentro de lo ilegítimo estaba lo que hizo Domingo Felipe Cavallo, siendo funcionario del proceso militar, cuando primero nacionalizó la deuda de las empresas privadas y después privatizó la Argentina. Es decir, ¿qué hizo? Todo lo que debían las empresas privadas lo pagamos todo el pueblo argentino. Entre ellos, por supuesto, la familia Macri, que era uno de los grandes deudores de aquel tiempo. Y aquí me quiero detener porque hoy Clarín está muy ocupado y preocupado porque una diputada que entró con Unión Ciudadana, que es del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires, propuso algo que para Clarín es un disparate, es como si estuviéramos hablando de Fidel Castro. Y en realidad, de lo que se está hablando, es de una propuesta que seriamente se debería estudiar, porque contiene absolutamente una dosis de verdad. Y estoy hablando de la propuesta que hizo la diputada Vallejo, que dijo que como varias de las empresas que han pedido el auxilio para pagar sueldos, empresas privadas cuyo sueldo pagamos todos los argentinos, han sido los que han sacado grandes cifras de dinero del país y que por lo tanto garanticen esto que está poniendo el pueblo argentino para que ellos paguen sueldo a otros trabajadores con acciones. Y claro, pegaron un grito. Imagínense ustedes que el pueblo argentino, a través del gobierno de turno, el que fuere, por ejemplo, tuviera acciones de todos los que pidieron auxilio en este tiempo de pandemia y de crisis económica. ¿Cómo va a osar el Estado Nacional pedir acciones participativas en las empresas que han sido salvadas por el Estado? ¿Pero cómo?
Si cuando llegó el momento de que la deuda de las empresas privadas la pagamos todos los argentinos, ¿por qué lo que dice la diputada Vallejo resulta tan loco y tan cerca de Fidel Castro? Y aquí entonces empezamos a hurgar por qué puede ocurrir eso y por qué el Grupo Clarín puede decir esto. Bueno, ¿saben por qué? Porque uno de los que sacó 650 millones de dólares de la Argentina es el Grupo Clarín. Pero no es el que más sacó. El que más sacó es Marcelo Midling, con 1.600 millones de dólares. Y este muchachito, entre otras cosas, maneja a la gente que paga Edenor, maneja la suba de tarifa de Edenor. ¿Vio cuando usted se queja? Bueno, la plata suya está en el exterior. Y entonces nos encontramos que si el Banco Central diera a conocer la nómina, sabríamos quiénes son los que hicieron el daño, quiénes son los que jugaron divisas, disfrazados de la forma que fuere, y por qué entonces son los que después, a través de entidades representativas de las empresas, salen a decir, hay que pagar, hay que ir a trabajar, no sigamos en casa porque es imprescindible trabajar. Y entonces allí nos encontraríamos con un grupo muy notable, donde por supuesto aparece Marcelo Midling, aparece de Pampa Energía y todo el grupo de empresas que tiene, aparece Héctor Manieto, aparece Luis Pagani, aparece Paolo Roca, Miguel Acevedo, por lo menos simplemente algunos que son a su vez integrantes de la Unión Industrial Argentina, de AEA, de IDEA, es decir, de todas las entidades patronales que cuando se sientan a discutir con los trabajadores y con el gobierno ponen el grito en el cielo por determinadas medidas que uno cree que pueden tener alguna cuota de razón en esas discusiones, pero resulta que lo que están escondiendo es que ellos son evasores. Y evasores legales, porque además se ampararon en lo que Macri le permitió hacer y lo que otros gobiernos también le permitieron hacer. Y así entonces las cosas, nos encontramos con que podemos darnos cuenta de que un estudio, el de Carlos Rosenkraft, se ha dedicado durante mucho tiempo, que además maneja parte de estos grupos, se ha dedicado durante muchos tiempos a tener defensas de estos grupos económicos y está vinculado a este quehacer internacional, y de pronto uno va buscando y se encuentra con que uno de los fondos que más está en este momento apretando al gobierno nacional y a todos los argentinos por forma indirecta, o directa, como ustedes quieran, es el BlackRock. Pero resulta que en el BlackRock hay acciones, por ejemplo, del Banco Galicia, el principal banco de la República Argentina. Hay acciones de YPFs. Hay acciones de Pampa Energía. ¿Cómo? Los que nos están apretando más que nadie tienen acciones de tomadores argentinos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Claro que no lo dicen los defensores de los fondos porque ellos mantienen lo anónimo de lo que representan. Pero si el Banco Central tiene estos datos, ¿por qué PESE no lo da? ¿Por qué no le informamos a la opinión pública argentina que si entramos en cesación de pago no es por culpa solamente de errores de las administraciones, sino por complicidad? ¿Y saben por qué por complicidad? Porque Mauricio Macri y la familia Macri son socios, entre otros, de Marcelo Midling, el principal hombre que sacó dinero de la Argentina durante los 4 años, en una empresa en los Estados Unidos, que además es una offshore, y en un estado justamente donde funcionan las offshore en Estados Unidos. Es decir, estamos ante una cuestión que se repite y se reitera desde que Domingo Felipe Cavallo nos hiciera pagar a todos los argentinos la deuda de las empresas privadas que habían sacado la plata del país en su gran mayoría durante el proceso militar, y nos encontramos ahora que porque una diputada del Frente de Todos, que realmente debería ser tratado sobre tablas y de verdad tener el apoyo de todos los diputados que quieran privilegiar en serio en este día, que es el día de la escarapela nacional, a lo que representa la independencia económica y la soberanía política, en lugar de que sea vulnerada por el diario, debería la diputada Vallejo ser tomada muy en serio, porque hay absolutas razones para decir que si el Estado Nacional, o sea, todos los argentinos, a través del gobierno de turno,
le estamos prestando dinero para que paguen el 50% del salario de los trabajadores, que el otro 25% lo pone el empresario, pero que el 25% restante lo pone el trabajador que resigna cobrar, nosotros, todos los argentinos, somos partícipe accionario de ese 50% que ponemos. ¿Por qué no podemos tener acciones participativas de la empresa privada? Claro, un escándalo. ¿Cómo se le va a ocurrir a una diputada ni siquiera pensarlo? Ellos son los que lograron que un ministro, financiado por la Fundación Mediterránea en Córdoba, poniendo $1 millón para la campaña de la Sota, que lo hiciera diputado nacional en su momento, para financiar la campaña en Córdoba, y además, siendo ministro de Relaciones Exteriores y firmando el alevoso Pacto de Madrid, donde Argentina reconoce en un pacto secreto denunciado después por quien fuera el secretario legal y técnico del gobierno de Isabel, por el doctor González, Julio González, como traición a la patria, porque hizo una claudicación absoluta de soberanía nacional, sigue teniendo difusión y prensa. ¿Cómo no va a tener difusión y prensa? Si es el que le encontró los agujeros al queso. Les resolvió el tema, les resolvió el problema. Trasladó a todos los argentinos la deuda que ellos tenían privada y la nacionalizó. Y ahora, otra vez el Estado argentino tiene que salir en auxilio de las empresas privadas porque no pueden pagar salarios, y resulta que porque a una diputada se le ocurre, simplemente se le ocurre, decir que las acciones deberían ser del Estado porque además son empresas evasoras, está en tapa del diario de hoy preocupadísimos. ¿Cómo no se van a preocupar? Entonces, la madre del borrego está tan clarita, es tan fácil, Alberto Fernández, resolver los temas si lo hacemos público, es tan simple decirle al pueblo de qué se trata, que no hay que tener miedo, porque el apriete ya está, de estos mismos que lo hacen a través de los medios de comunicación, a través de toda la campaña que hacen de que hay que salir, hay que trabajar, hay que abrir, no importa si se muere la gente, porque total, la gente se va a morir igual. Y entonces conviene, claro que para eso no solo hay que tener memoria, sino que hay que tener voluntad de escuchar a un hombre que se detuvo a pensar en pleno siglo XX y pensó incluso para el siglo XXI. Vale la pena que usted lo vuelva a escuchar, si no lo escuchó nunca, que lo escuche por primera vez. Porque entonces va a encontrar en este hombre que se detuvo a pensar en la Argentina, que fue 3 veces ungido presidente de la Nación, un hombre que le estaba hablando en el siglo XX lo que iba a pasar en este siglo, lo que iba a pasar hoy en el mundo. Imperativo de la evolución. Nosotros debemos pensar que quizá antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra y disminuirá a la mitad la materia prima que es disponible para seguir viviendo, se va a tener que producir indefectiblemente la integración universal. Es decir, que los hombres se pongan de acuerdo en la defensa total de la tierra y en la utilización de la tierra como hermanos y no como enemigos unos de otros. Además de eso, será necesario que se satisfaga la solución a esa superpoblación. Y cuando en la tierra ha habido superpoblación, porque eso se ha producido ya en algunas regiones, ya que obedece no al número de habitantes solamente, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas. Uno es la supresión biológica, es decir, matar gente, de lo que se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la tierra. El otro es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Si el hombre, en esto que resta hasta este momento del año 2000, el comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica,
produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir. Y no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo que se ha decidido por el centro. Bueno, en lugar de la bomba atómica, porque le tienen miedo, la pandemia, a la que la pueden llegar a dirigir por aquellos que creen en una cosa que puede ser conspirativa, pero lo cierto es que Perón le estaba diciendo a los argentinos y al mundo entero: miren, así como viene esto, va a estallar en el siglo XXI. Lo anunció y se los dijo mucho antes de que comenzara el año 2000. Es decir, estamos hablando que esto tiene una antigüedad superior a 20 años donde comenzó este siglo y donde el reordenamiento político no se generó, pero hoy sí está naciendo en esta crisis universal un nuevo sistema. Ahora, la Argentina no se puede quedar en el sistema antiguo. La Argentina tiene que entender y tiene que darse cuenta que no se puede seguir de la misma manera ni de la misma forma. El Estado protector de los privados cuando los privados hacen agua, y el Estado usurpado y dejado en ruinas por los privados cuando el Estado mira para otro lado, o cuando hay presidentes como Macri que son socios del despilfarro y de la administración fraudulenta para llevarse el dinero afuera. Está claro, presidente Fernández, lo que hay que hacer en la Argentina.